No desperté en una cama de pieles, ni me arrastraron a los brazos de un amante predestinado. Desperté con la cara hundida en el lodo helado. Olía a ceniza húmeda, a estiércol de caballo, y al sabor a cobre de mi propio labio partido. Me llamaban Omega, la mugre bajo sus garras. Pensé que mi único trabajo era sobrevivir al brutal invierno. No tenía idea de que la cicatriz ardiente y furiosa escondida bajo mi pelo enmarañado era una sentencia de muerte, o que pertenecía al aterrador alfa que nos gobernaba a todos. Lo primero que aprendes en lo más bajo de la manada es a hacerte pequeña. No es una metáfora, es una reconfiguración física de la columna vertebral. La conciencia no regresó a mí con un suave amanecer, sino con la punta afilada de una bota de cuero clavándose en mis costillas. Jadé, ahogándome con el aire helado de la mañana. El aguanieve golpeaba mi espalda. Mis dedos, aferrados a la tierra helada, estaban azules y agrietados. Las uñas estaban cubiertas de tierra negra. Levántate. Los fuegos se apagaron, perra inútil. La voz pertenecía a Raida. Era una beta, de hombros anchos. Olía intensamente a humo de leña, a sudor viejo y a la cerveza agria que sin duda había estado bebiendo hasta el amanecer. No la miré a la cara. Mirarla significaba un desafío, y un desafío significaba dientes en mi garganta. Me puse de rodillas, con las articulaciones gritando en protesta. Una túnica de lana andrajosa colgaba de mi cuerpo demacrado, pesada por la humedad. No recordaba cómo había llegado aquí. Mis recuerdos de antes de la fiebre que casi me mata hace una semana eran un desastre inútil y fragmentado. Sombras de otra vida, un lugar más cálido, un nombre diferente. Ahora solo era Omega, la carne sin nombre de la manada de Winteredge. Estoy levantada, dije con voz rasposa. Sentía la garganta como si estuviera forrada de vidrio molido. Raida resopló, pateando un trozo de lodo congelado hacia mis rodillas antes de darse la vuelta. Trae agua para los caballos. El grupo de caza regresa antes del mediodía. Si los abrevaderos están vacíos, pondré tu piel a secar en los bastidores. Me arrastré para ponerme de pie. El mundo se inclinó. Era una mancha borrosa de cielos grises y las siluetas negras y dentadas del pinar circundante. El asentamiento era una tosca colección de casas comunales. Estaban construidas con enormes vigas de madera y piedra, apiñadas contra el viento cortante. Olía a tuétano asado, a perro mojado, y al agudo escozor metálico de la sangre recién derramada en los bloques de carnicero. Agarré el yugo de madera y los 2 cubos astillados. Cada paso hacia el río era una negociación con la gravedad. El viento me azotaba el pelo enmarañado en la cara. Levanté la mano para apartarlo, y mis dedos congelados rozaron la nuca. Un dolor agudo y punzante me recorrió la columna. Sisé, dejando caer la mano. La marca. No sabía cuándo me la habían hecho, pero estaba allí, bajo mi pelo, donde el cuello se une a los omóplatos. No era un tatuaje, era una cicatriz plateada en relieve, caliente al tacto. Parecía una luna creciente dentada enredada en una maraña de zarzas espinosas. Cada vez que el viento cambiaba, trayendo el olor de los bosques más profundos, la cicatriz ardía como un carbón al rojo vivo. La mantenía oculta. En un lugar donde la debilidad era un crimen, una deformidad inexplicable era una sentencia de muerte. Para cuando subí el tercer yugo de agua helada del río por el terraplén de lodo, sonaron los cuernos. Una explosión grave y resonante que vibró en la médula de mis huesos. El grupo de caza. Vacié el agua en los abrevaderos de troncos ahuecados justo cuando las pesadas puertas de madera de la empalizada se abrieron con un gemido. El suelo tembló bajo los cascos de una docena de enormes caballos de guerra. Los guerreros de la manada entraron a caballo, exhaustos, cubiertos de una mezcla de polvo del camino, nieve y las manchas oscuras y pegajosas de sangre seca. A la cabeza de la columna cabalgaba Samuel. No se parecía a los señores idealizados de las viejas canciones. Era un señor de la guerra, enorme, lleno de cicatrices, con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Su capa estaba hecha con la piel de un oso, y su armadura era de hierro maltrecho y cuero hervido. Cuando pasó a mi lado, la presión del aire descendió. Era un peso físico sofocante. Mis instintos, esta nueva y humillante biología en la que estaba atrapada, me gritaban que cayera de rodillas y expusiera mi cuello. Mis rodillas de hecho se doblaron, golpeando el lodo con un chapoteo húmedo. Lo odiaba. Odiaba la sumisión, la anulación completa de mi propia voluntad. Me mordí el interior de la mejilla hasta sangrar, mirando fijamente el lodo que se agitaba bajo los cascos de su caballo. Samuel tiró bruscamente de las riendas. Su enorme corcel negro resopló, deteniéndose a pocos metros de donde yo estaba arrodillada. Todo el patio quedó en un silencio sepulcral. El ruido ambiental del martillo del herrero, los ladridos de los perros, los gritos de las mujeres, todo se evaporó. Contuve la respiración. Su olor me envolvió. No era solo sudor y caballo, era ozono. Eran agujas de pino machacadas, hierro frío y algo más oscuro. Una pena profunda y hueca que olía a ceniza húmeda.
Mi cicatriz se encendió, un calor repentino y cegador que hizo que mi visión se nublara. Samuel no habló, simplemente se quedó allí, en su silla de montar, con su pesada mirada recorriendo el patio. Podía oír la lenta y deliberada inhalación de su aliento por la nariz. Estaba olfateando el aire. ¿Alfa? La voz de Raida era cautelosa, despojada de toda su arrogancia anterior. Samuel permaneció perfectamente quieto durante un momento dolorosamente largo. Luego soltó un suspiro áspero. Descartó cualquier fantasma que creyó haber atrapado y espoleó a su caballo hacia el gran salón. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Mis manos temblaban tan violentamente que no podía agarrar los bordes de mis cubos. No sabía lo que acababa de pasar, pero sabía una cosa. Tenía que mantenerme lo más lejos posible del alfa. Pasaron 3 días en una agonizante bruma de trabajo. Cuando eres el eslabón más bajo de la manada, no hay romance en la vida medieval. Son ampollas, escalofríos y el perpetuo dolor hueco de un estómago que vive de sobras. Me pusieron en las cubas de curtido. Fue un castigo, probablemente por tardar demasiado en el río el día que regresó el alfa. Las cubas estaban situadas a favor del viento del asentamiento, y por una buena razón. El hedor era un muro físico, una mezcla vil de orina, rancia, ceniza de madera y sesos de animal machacados que se usaban para ablandar las pieles de ciervo. Estaba metida hasta las rodillas en una cuba de agua fría, mis brazos hundidos en la inmunda mezcla, raspando con violencia el pelo y la grasa de una pesada piel. Mis manos estaban arrugadas, agrietadas y supuraban un líquido claro. Cada movimiento enviaba una sacudida de dolor por mis antebrazos. Raspa más a fondo, Omega, o no tendrás ni una corteza de pan esta noche. Un guardia que pasaba se burló, escupiendo una bola de raíz masticada en el suelo cerca de mis pies descalzos y embarrados. No respondí. Simplemente apreté los dientes, clavando el borde romo de mi hueso de raspar en la piel. Estaba agotada, cínica y profundamente amargada. Quienquiera que fuera el responsable de la broma cósmica que me había colocado en este cuerpo miserable y magullado tenía un sentido del humor retorcido. Al anochecer, el trabajo por fin terminó. Salí arrastrándome de las cubas, oliendo tan mal que incluso los perros callejeros sarnosos de la manada me evitaban. Estaba desesperada por lavarme. No podía entrar en los dormitorios oliendo a grasa podrida. Los demás me golpearían y me echarían a la nieve. Evité el asentamiento por completo, deslizándome por un hueco en la empalizada de madera, y me dirigí hacia el denso bosque de pinos. Había un arroyo pequeño y rápido a 1 milla de distancia. Era peligroso salir de los límites del territorio. Lobos solitarios y exploradores rivales merodeaban por los bosques profundos, pero estaba demasiado cansada para que me importara si vivía o moría. El bosque estaba en silencio, el suelo cubierto por una nueva capa de polvo blanco. El frío era un cuchillo afilado contra mi ropa mojada, pero el aislamiento era un consuelo raro y precioso. Encontré el arroyo. El agua era negra y rápida, con una fina capa de hielo adherida a los juncos de las orillas. No lo dudé. Me quité la pesada y maloliente túnica y la áspera camisa de lino, quedándome desnuda bajo el viento helado. Temblaba violentamente, con la piel de gallina. Me metí en el agua. Estaba tan fría que parecía fuego. Se apoderó de mis pulmones, robándome el aliento. Me froté frenéticamente la piel con puñados de arena gruesa del río, tratando de quitarme el hedor de las cubas de curtido de los poros. Me detuve, jadeando en busca de aire, y vi mi reflejo en un remanso tranquilo cerca de la orilla. Parecía un cadáver. Mejillas hundidas, ojeras oscuras bajo los ojos, clavículas tan afiladas como para cortar cristal. Me giré ligeramente, mirando por encima de mi hombro. Ahí estaba, la marca. A la pálida luz de la luna, parecía brillar con una tenue luz plateada y antinatural. Me estiré hacia atrás, trazando las crestas dentadas del tejido cicatricial. Estaba caliente, siempre estaba caliente. Crack. El sonido de una rama pesada al romperse resonó en el silencioso bosque. Me quedé helada. Mi corazón se estrelló contra mis costillas como un pájaro atrapado. No me di la vuelta. No respiré. Estás fuera del perímetro. La voz era un murmullo grave y gutural. No pertenecía a un guardia. Pertenecía a Samuel. El pánico, absoluto y cegador, inundó mis venas. Salí del agua a toda prisa, resbalando en las rocas heladas, mis manos buscando frenéticamente mi camisa de lino desechada. Me la puse por la cabeza, la tela áspera pegándose a mi piel mojada, aferrándose a cada contorno tembloroso de mi cuerpo. No ofrecía calor y menos modestia, pero cubría la parte de atrás de mi cuello. Caí a la nieve, enterrando la cara en mis rodillas, cruzando los brazos sobre mi cabeza. La postura definitiva de sumisión. Oí sus botas crujir en la nieve, lentas, deliberadas. El peso sofocante de su presencia se cernió sobre el claro, lo suficientemente pesado como para que el aire se sintiera denso e irrespirable. El olor a ozono y pino machacado me envolvió, sepultando el olor del río y la nieve. Se detuvo a centímetros de donde yo estaba acurrucada. Podía ver las puntas de sus botas reforzadas con hierro rosado. «Mírame». No quería hacerlo.
Quería que la tierra se abriera y me tragara. Pero la orden estaba impregnada de autoridad alfa. Pasó por alto mi cerebro y tiró directamente de los músculos de mi cuello. Lentamente levanté la cabeza, temblando violentamente. Mi pelo mojado se pegaba a mi cara. Samuel se alzaba sobre mí. No llevaba su armadura, solo una pesada túnica oscura y un grueso manto de piel. A la luz de la luna, las canas de su barba eran plateadas. Sus ojos, de un sorprendente y penetrante color ámbar, se clavaron en los míos. Frunció el ceño. Un pequeño surco apareció entre sus pobladas cejas. Se agachó. Sus movimientos eran aterradoramente fluidos para un hombre de su tamaño. Estaba lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Se inclinó ligeramente. Se me cortó la respiración. Me estaba olfateando de nuevo. Sabía que olía a agua helada de río, a jabón de lejía barato y al persistente y horrible fantasma de las cubas de curtido. Pero debajo de todo eso, mi cicatriz comenzó a palpitar. Un pulso agudo y rítmico. Los ojos ámbar de Samuel se abrieron una fracción de pulgada. Su mano se crispó, levantándose a medio camino como si fuera a alcanzar mi hombro. ¿Quién? Empezó, su voz de repente ronca, despojada de su áspera orden. Lo siento. Solté, con la voz quebrada. Solo necesitaba lavarme. No lo volveré a hacer, por favor. Me encogí, volviendo a enterrar la cara en mis rodillas, preparándome para un golpe. Esperaba un golpe. Esperaba que me arrastrara de vuelta al asentamiento por el pelo. El silencio se prolongó. El viento aullaba entre las altas ramas de los pinos. Cuando finalmente me atreví a abrir los ojos, el espacio frente a mí estaba vacío. Solo había profundas huellas de botas en la nieve que se dirigían de nuevo hacia la oscuridad de los árboles. Se había marchado. Me quedé sentada sola en la nieve helada, con las manos aferradas a la húmeda camisa de lino contra mi pecho, completamente inconsciente de que la pesadilla no había hecho más que empezar. El gran salón era un vientre cavernoso y lleno de humo, ruido y calor. Era la noche de la luna de sangre. Una reunión sagrada para la manada que implicaba una cantidad nauseabunda de cerdo asado, mucha bebida y una violencia apenas contenida. El aire estaba cargado del olor a grasa, animal derretida, cerveza derramada y el aroma almizclado y agresivo de 100 lobos hacinados en una habitación. Enormes braseros de hierro ardían en el centro del salón, proyectando sombras largas y frenéticas contra las paredes de madera. Estaba de servicio. Era un trabajo peligroso. Los lobos borrachos eran impredecibles, y una omega que llevaba una bandeja pesada era un blanco fácil para su agresión. Me dolían los brazos mientras sostenía una enorme bandeja de madera repleta de venado humeante y grasiento. Mantuve los ojos en el suelo, navegando por el laberinto de cuerpos desparramados, perros de caza y taburetes volcados. «Muévete, Kerr». Un fuerte codazo me golpeó en el hombro. Tropecé, luchando por mantener la bandeja nivelada. Grasa hirviendo se derramó por el borde, cayendo sobre mi antebrazo desnudo. Sisé, mordiéndome con fuerza el labio inferior para tragar el grito. La piel se ampolló al instante, volviéndose de un violento tono rojo. No dejé caer la bandeja. Dejar caer la carne significaba una paliza. Me estabilicé, parpadeando para contener las lágrimas calientes de dolor, y seguí moviéndome. En el extremo del salón se encontraba la mesa principal. Estaba elevada sobre un estrado de madera, alejada del caótico barro y la cerveza derramada del piso inferior. Samuel estaba sentado en el centro, flanqueado por su beta, Raida, y los ancianos de la manada. Parecía agotado. Sostenía un enorme cuerno de hidromiel, pero no estaba bebiendo. Solo miraba a la distancia, con la mandíbula apretada. Mientras me acercaba a la mesa principal para entregar la carne, capté fragmentos de la conversación. «Han pasado 5 inviernos, Samuel», decía un anciano llamado Oswin. Su voz era pastosa, su cara enrojecida por la bebida. «La manada necesita una luna. No puedes llorar a un fantasma para siempre. Los nacidos del invierno no pueden ser gobernados por un trono medio vacío». La temperatura alrededor de la mesa principal se desplomó. El murmullo de las mesas cercanas se apagó, reemplazado por un silencio tenso y nervioso. Samuel giró lentamente la cabeza para mirar a Oswin. No gruñó. No levantó la voz. Simplemente dejó su cuerno de hidromiel sobre la pesada mesa de roble. El sonido que hizo fue silencioso, pero resonó como un disparo. «No hables de ella, Oswin», dijo Samuel. Su voz era suave, mortal y aterradoramente tranquila. «No hables de lo que la manada necesita. Se llevaron a mi compañera. Sus huesos nunca fueron encontrados. Hasta que lo sean, mi marca le pertenece a ella». Me quedé helada, de pie justo al borde del estrado, con la pesada bandeja de venado temblando en mis manos quemadas. Su compañera. Había oído los susurros en las cocinas. Años atrás, antes de que Samuel se estableciera completamente como alfa, una manada rival emboscó a su grupo de caza. Su compañera destinada, una mujer a la que acababa de marcar, se perdió en el río durante la masacre. «Está muerta, Alfa», intervino una voz femenina. Era Clara. Estaba sentada en la mesa justo debajo del estrado,
Era de alto rango, hermosa de una manera afilada y depredadora, y llevaba años compitiendo por la atención de Samuel. Es una tragedia, pero un lobo debe aceptar finalmente el invierno. Deja que los muertos descansen. Los ojos ámbar de Samuel brillaron, un aterrador anillo dorado salvaje iluminó sus iris. Antes de que pudiera reaccionar, Clara se levantó, empujando su silla hacia atrás violentamente. Chocó directamente conmigo. «Cuidado, Omega», chilló Clara, manoteando su fino vestido de lana. Una sola gota de grasa había caído en su manga. «Me disculpo», susurré, inclinando la cabeza al instante. Clara estaba humillada por la tensión en la mesa principal y necesitaba un objetivo. Me dio una bofetada. El golpe fue increíblemente rápido, un borrón de movimiento. Su pesado anillo de plata me golpeó el pómulo, rasgando la piel. La fuerza del golpe me hizo girar. Perdí el agarre de la bandeja. Se estrelló contra el suelo, esparciendo venado caliente y grasa por el hogar de piedra. Caí de bruces, con el brazo quemado, gritando de agonía. «¡Animal estúpido y torpe!», escupió Clara, dando un paso adelante. Agarró el cuello de mi áspera túnica de lino con la intención de levantarme y golpearme de nuevo. Tiró con fuerza. La tela barata y podrida se rasgó. El fuerte y crudo sonido del desgarro resonó en el repentino silencio del salón. La parte trasera de mi túnica se abrió, despegándose de mi piel, exponiendo mis omóplatos y la nuca a la dura luz de los braseros rugientes. La cicatriz ardió. No solo palpitó, se sintió como un hierro candente presionado contra mi carne. Alguien jadeó. Clara se congeló, su mano todavía agarrando mi cuello rasgado. Estaba mirando mi cuello, la sangre drenando de su rostro, dejándola pálida y horrorizada. Me apresuré a subir la tela, mis manos temblando salvajemente. Pero era demasiado tarde. El sonido de una pesada silla de madera al ser empujada violentamente hacia atrás rompió el silencio. Miré hacia arriba a través de la cortina de mi pelo. Samuel estaba de pie. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Sus ojos ámbar estaban fijos en mi cuello expuesto. Sus pupilas se dilataron tanto que sus ojos parecían completamente negros. Todo el salón de hidromiel contuvo la respiración. Samuel saltó por encima de la mesa principal. No usó las escaleras. Aterrizó en el suelo con un golpe sordo, sus botas aplastando la carne derramada. Clara retrocedió a toda prisa, aterrorizada, soltando mi cuello. Intenté arrastrarme para alejarme. Mis instintos de supervivencia me gritaban que corriera, que me escondiera, que me alejara del depredador alfa que se acercaba a mí. Pero mis miembros se sentían como plomo. Samuel cayó de rodillas en la grasa y la suciedad justo delante de mí. Extendió la mano. Le temblaba. Sus dedos grandes y callosos rozaron mi cuello, apartando mi pelo enmarañado. En el momento en que su piel tocó la cicatriz plateada y en relieve, una onda de calor recorrió todo mi cuerpo. Fue como una cuerda tensa que se rompe, una cerradura que encaja en su lugar. Samuel emitió un sonido que nunca olvidaré. Fue una exhalación entrecortada y rota, a medio camino entre un sollozo y un gruñido vicioso y posesivo. Me agarró por los hombros, sus dedos clavándose en mis moratones, y me levantó hasta que mi cara estuvo a centímetros de la suya. Su pecho subía y bajaba, sus ojos ámbar ardían en los míos con una intensidad que me aterrorizó hasta la médula. «¿Dónde?», susurró, con la voz temblando de una rabia aterradora y devastadora. «¿De dónde sacaste esta marca?». El silencio en el salón de hidromiel era algo vivo, que respiraba. Presionaba contra mis tímpanos, pesado y sofocante, roto solo por el crepitar de los braseros de hierro y el sonido entrecortado y húmedo de la respiración de Samuel. Sus dedos eran tornillos de hierro en mis hombros. El calor que se transfería de su piel a mi cicatriz en relieve era un infierno localizado. No se sentía romántico. Se sentía como una anulación biológica invasiva, una unión violenta de dos cables deshilachados. Se me revolvió el estómago. La quemadura de grasa en mi antebrazo palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado, un agudo contrapunto que me anclaba al caos de calor que irradiaba de mi cuello. «Respóndeme», gruñó Samuel. El sonido vibró profundamente en su enorme pecho, una frecuencia que hizo que me dolieran los dientes. No podía hablar. Tenía la garganta cerrada por el terror. Le miré la cara. El señor de la guerra había desaparecido. El hombre arrodillado en la carne y la grasa derramadas era un animal fracturado y desesperado. Sus ojos ámbar recorrían frenéticamente mi cara manchada de suciedad, buscando un fantasma en mis mejillas hundidas y mi mandíbula magullada. «Alfa». La voz de Oswin cortó la quietud, cautelosa pero teñida de una repentina y aguda autoridad. El anciano bajó del estrado, sus pesadas botas crujiendo sobre los huesos caídos. «Es una Omega, una vagabunda sin nombre. Es un truco, magia de sangre o el engaño de un renegado». Samuel no lo miró, ni siquiera parpadeó. «Cierra la boca, Oswin, antes de que te la arranque de la cara». La entrega casual y plana de la amenaza hizo que la sangre se drenara del rostro del anciano. Oswin se detuvo en seco. La mirada de Samuel permaneció fija en mí. Soltó mi hombro izquierdo,
su gran mano moviéndose lentamente, casi con vacilación, por mi cuello. Su pulgar trazó la línea dentada de mi mandíbula, limpiando una mancha de hollín y sangre seca. Su toque era sorprendentemente suave en contraste con su imponente rabia. «¿Quién eres?», susurró, la pregunta destinada solo para mí. «No lo sé», dije con voz rasposa. Mi voz sonaba patética, un raspado seco de cuerdas vocales. No me acuerdo, era la verdad. La caverna hueca en mi mente no ofrecía nada más que el recuerdo de despertar en el lodo helado hace una semana. Clara, que había retrocedido hasta chocar con un pesado pilar de madera, finalmente encontró su voz. Era estridente, teñida de un pánico histérico. «Está mintiendo». «Mírala, Samuel. Es una inmundicia. Robó esa marca». La cabeza de Samuel se giró bruscamente hacia ella. La pura violencia depredadora en su expresión hizo que Clara se atragantara con sus palabras. «La golpeaste», dijo él. Las palabras cayeron como piedras en un estanque helado. Clara tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia el cuello rasgado de mi túnica, luego hacia la quemadura roja y ampollada en mi brazo. Dejó caer la carne. «Es torpe e inútil. Estaba imponiendo disciplina. Golpeaste a quien lleva mi marca», interrumpió Samuel, levantándose lentamente. La presión del aire en la habitación cambió de nuevo. No gritó. No adoptó una postura amenazante. Simplemente se puso de pie, su enorme figura bloqueando la luz de los braseros, proyectando una larga y aterradora sombra sobre Clara. «Samuel, por favor», tartamudeó ella, aplastándose contra el pilar. «Raida», dijo Samuel, sin romper el contacto visual con Clara. La beta de hombros anchos dio un paso adelante al instante. «Alfa. Encierra a Clara en las celdas inferiores. Se le despoja de su rango hasta que los ancianos se reúnan para sopesar su castigo». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Despojar a una hembra de alto rango de su estatus y enviarla a las heladas celdas subterráneas por una omega reprendida era inaudito. Desafiaba la brutal jerarquía establecida de la manada. Clara abrió la boca para gritar, para protestar. Pero Raida ya estaba allí, su pesada mano sujetando el brazo de Clara con una fuerza que le magulló los huesos. Samuel les dio la espalda. Me miró. Yo seguía arrodillada en la tierra, temblando violentamente con mi camisa de lino rota y húmeda, abrazando mi brazo quemado. Esperaba que me ordenara levantarme, que me arrastrara por mi brazo sano. En cambio, se agachó y me tomó en sus brazos. Me estremecí con fuerza, una reacción patética e involuntaria a ser manipulada. Mi cuerpo rígido se tensó por completo contra su pecho. Olía a pino machacado, a hierro caliente y a hidromiel. Era abrumador. Su pesado manto de piel rozó mi piel desnuda, suave y extraño. «Llamen a Beatriz», ordenó Samuel, proyectando su voz por el silencioso salón. «Tráiganla a mis aposentos. Ahora». Me sacó del salón de hidromiel. Mantuve los ojos cerrados con fuerza, enterrando la cara torpemente en el hueco de mi propio brazo, incapaz de procesar la discordante transición. Hace 20 minutos, yo era basura. Ahora estaba siendo llevada por el depredador alfa de la manada de Winterreach. La contradicción interna me daba náuseas. No me sentía rescatada. Me sentía como un conejo atrapado en las fauces de un lobo. Los aposentos del alfa estaban en la parte más alta de la fortaleza de piedra. La transición del caótico y apestoso salón de hidromiel a este espacio fue discordante. Aquí reinaba el silencio. Los gruesos muros de piedra se tragaban el viento. La habitación olía a ceniza de madera limpia, a lavanda seca y a cera de abejas. Samuel me depositó en una enorme cama repleta de pieles gruesas y pesadas. Retrocedí en cuanto mis pies tocaron el colchón, apretándome contra el cabecero de madera tosca. Las pieles se sentían extrañas, demasiado suaves contra mi piel magullada y con costras. Me llevé las rodillas al pecho, respirando de forma superficial y rápida. Era una cosa salvaje y acorralada, completamente fuera de mi elemento. Samuel no me agobió. Di un paso atrás, con las manos en las caderas, observándome con una expresión pesada e indescifrable. El anillo dorado en sus ojos ámbar todavía era pronunciado, una señal de que su lobo estaba cerca de la superficie. «Deja de temblar», dijo en voz baja. No era una orden, era una súplica. No podía parar. La adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y helada a pesar del enorme hogar que ardía en la pared del fondo. La quemadura de grasa en mi antebrazo comenzaba a supurar, una agonía cegadora y localizada. La pesada puerta de roble se abrió. Una mujer entró apresuradamente llevando un maletín de cuero que olía intensamente a hierbas amargas y alcohol. Beatriz. Era mayor, con el pelo gris recogido en una trenza apretada y práctica. Su delantal estaba manchado por años de cataplasmas machacadas y sangre. Echó un vistazo a la habitación, al alfa de pie rígidamente junto al fuego, y a mí, una omega demacrada y sucia acurrucada en sus pieles impolutas. Y su mandíbula se tensó. No hizo preguntas. Simplemente acercó un taburete de madera al borde de la cama.
Tráeme un recipiente con agua caliente y lino limpio, Alfa, dijo Beatriz, su tono enérgico y completamente desprovisto del miedo que los demás le mostraban. Y luego déjanos la habitación. La estás asfixiando. La mandíbula de Samuel se tensó. Por un segundo pensé que se negaría. Sus ojos se desviaron hacia la marca en mi cuello expuesto, una posesividad violenta luchando con su racionalidad. Luego asintió bruscamente. Se dio la vuelta y salió. La pesada puerta se cerró tras él con un clic. El peso opresivo de la habitación se levantó al instante. Dejé escapar un largo y tembloroso suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Beatriz se movió metódicamente. Cuando Samuel regresó con el agua y se fue de nuevo, comenzó a limpiar mi brazo. «Esto va a picar, niña», murmuró, empapando un paño en un recipiente de agua caliente con algo que olía a eucalipto. Lo presionó contra la quemadura. Me mordí la rodilla para no gritar. Un gemido ahogado escapó de mi garganta. Las lágrimas brotaron de las comisuras de mis ojos, abriendo surcos limpios a través de la mugre de mi cara. «Quédate quieta», reprendió Beatriz suavemente, pero sus manos eran delicadas. Se movió con eficiencia practicada, limpiando la herida, cubriéndola con un ungüento verde pálido que olía a menta y grasa derretida, y vendándola firmemente con lino blanco y limpio. Luego me miró la cara. Tomó un paño limpio, lo sumergió en el agua caliente y se acercó a mi mejilla donde el anillo de Clara había rasgado la piel. Cuando el paño cálido y húmedo tocó mi pómulo, un violento destello de dolor me atravesó el cráneo. No era la herida física, era un recuerdo, afilado y dentado como un cristal roto. Agua fría, helada, impetuosa. El rugido de un río crecido ahogando el sonido de mis propios gritos. Jadé, mis manos volaron para agarrar las muñecas de Beatriz. Mis dedos se clavaron en sus antebrazos. Estaba cayendo, la piedra áspera de un parapeto de puente raspando mis palmas. Una mano en mi pecho, empujándome hacia atrás, hacia el abismo. Y en esa mano, un pesado e intrincado anillo de plata. El anillo de Clara. «Niña, niña, mírame». La voz de Beatriz era aguda, cortando el rugido en mis oídos. Parpadeé rápidamente. La opulenta habitación volvió a enfocarse. Mi pecho subía y bajaba. Un sudor frío me recorrió la espalda. No había sido un accidente. La fiebre, la amnesia, despertar en el lodo, era la secuela de un intento de asesinato. Yo no nací Omega, fui borrada. «¿Qué viste?», preguntó Beatriz, su voz bajando a un susurro bajo y urgente. Estaba estudiando mis ojos, su mano todavía sosteniendo el paño contra mi mejilla. Solté sus muñecas, mis manos temblaban. La superviviente cínica y derrotada que se había forjado en las cubas de lodo durante la última semana retrocedió. No podía confiar en esta mujer. No podía confiar en Samuel. Esta manada era una jerarquía construida sobre la crueldad casual, donde los fuertes aplastaban a los débiles y lo llamaban ley natural. Quienquiera que fuera antes del río, ya no existía. La mujer sentada en esta cama era una criatura completamente diferente. Un renacimiento nacido de la ceniza y el agua helada. Nada. Mentí. Mi voz plana, desprovista de emoción. Solo un dolor de cabeza. Beatriz me escudriñó la cara durante un largo momento antes de reclinarse. No insistió. Metió la mano en su maletín y sacó un pequeño frasco de vidrio oscuro. «Bebe esto. Es corteza de sauce y amapola. Aliviará la quemadura y te ayudará a dormir». Tomé el frasco, dudando solo un segundo antes de tragar el líquido amargo y calcáreo. Necesitaba dormir. Necesitaba mis fuerzas. Porque el recuerdo fragmentado de la mano de Clara empujándome de ese puente había encendido algo en lo profundo de mi pecho. No era el calor cálido y difuso del vínculo de pareja. Era frío, duro y afilado. Era el deseo de retribución. Desperté con el sonido de voces bajas y tensas que se filtraban a través de la pesada puerta de roble. Sentía el cuerpo pesado, abrumado por los restos del brebaje de amapola. Abrí los ojos. El fuego del hogar se había reducido a brasas rojas y brillantes, proyectando sombras largas y amoratadas por las paredes de piedra. Todavía estaba acurrucada contra el cabecero, enterrada bajo las pesadas pieles. El vendaje de lino en mi brazo se sentía apretado y caliente, pero la agonía aguda y punzante se había atenuado a un dolor manejable. Me incorporé, haciendo una mueca mientras mis músculos rígidos protestaban. Pasé las piernas por el borde de la alta cama, mis pies descalzos golpeando el frío suelo de piedra. Todavía llevaba la camisa rota y sucia. Las voces fuera de la puerta se hicieron más fuertes. «Es una burla a las antiguas leyes, Alfa». La voz de Oswin se filtraba a través de la gruesa madera, vibrando de indignación. «Acoges a una vagabunda sin nombre en tus aposentos personales, mientras una respetada hembra de alta cuna se pudre en las celdas. La manada está inquieta. Susurran que has perdido la cabeza por el dolor». Me acerqué sigilosamente a la puerta, presionando mi oreja contra las frías bisagras de hierro. «¡Que susurren!», respondió Samuel. Su voz era un murmullo bajo y peligroso. «La marca es auténtica. Tú mismo la oliste, Oswin. No te hagas el tonto. Incluso si lleva la marca, mírala», intervino otra voz.
Era desconocida, más vieja y apestaba a disgusto aristocrático. Está rota. Es salvaje. No tiene linaje ni memoria. Una luna debe ser un pilar de fuerza, una estratega, una madre para la manada. Esta criatura ni siquiera puede mirar a un beta a los ojos sin acobardarse. Nos deshonrará. Apoyé la frente contra la pesada madera, cerrando los ojos. Esta criatura. Las palabras no dolieron. Solo confirmaron lo que ya sabía. El escalón superior de la manada de Winteredge estaba podrido. No valoraban la fuerza. Valoraban el estatus. Se cubrían de pieles y hablaban de honor, pero construían su comodidad sobre las espaldas rotas de los omegas en las cubas de lodo. No me importa si nació del propio lodo. La voz de Samuel sonó como un látigo. El ruido ambiental fuera de la puerta cesó al instante. Es mía. El vínculo está latente, pero es real. Si algún lobo en este territorio le falta el respeto, la desafía o intenta socavar su presencia aquí, no le quitaré su rango. Le arrancaré la carne de los huesos. ¿Hemos entendido? Silencio. Una pausa larga y sofocante. Entendido, Alfa. Oswin finalmente forzó las palabras, ahogándose con ellas. Pasos pesados se alejaron por el pasillo de piedra. Me aparté de la puerta justo cuando el pestillo de hierro se levantó. Samuel entró. Parecía agotado. Las profundas líneas alrededor de su boca eran pronunciadas, y la plata en su pelo oscuro parecía más cruda a la tenue luz de la mañana. Se detuvo cuando me vio de pie en medio de la habitación. Sus ojos ámbar me recorrieron. Mis pies descalzos sobre la piedra, la postura defensiva de mis hombros, las vendas blancas y frescas que resaltaban contra mi piel magullada. «Deberías estar descansando», dijo, cerrando suavemente la puerta tras de sí. «He dormido suficiente», respondí. Mi voz era firme. El pánico de la noche anterior se había consumido, dejando una claridad fría y calculada. Samuel frunció el ceño, entrando completamente en la habitación. Se acercó a un pesado armario de madera, sacó una gruesa túnica de lana gris y la arrojó al borde de la cama. «Ponte eso». La piedra guarda el frío. No me moví hacia la cama. Crucé los brazos sobre el pecho, consciente de la quemadura. ¿Por qué estoy aquí? Samuel hizo una pausa, su mano descansando en el respaldo de una pesada silla de roble. Estás en mis aposentos porque es el único lugar en esta fortaleza donde sé que no te tocarán. Eso no responde a mi pregunta. Insistí, manteniendo mi tono plano. ¿Qué esperas de mí? No soy el fantasma que buscas. No soy una luna. Ayer pasé el día raspando sesos podridos de pieles de ciervo. No sé nada de tu política ni de tu manada. Samuel dejó escapar un suspiro lento y pesado, apoyándose en la silla. Se pasó una mano por la cara. No espero nada de ti ahora mismo. Espero que te cures. ¿Y Clara?, pregunté, observando su rostro de cerca. Su mandíbula se tensó. Está confinada. Golpear a una compañera marcada es un acto de traición. Los ancianos exigirán una audiencia, pero no la dejaré libre. Solté una risa corta y seca. Fue un sonido áspero y cínico que me sorprendió incluso a mí. Samuel me miró bruscamente. ¿Te parece divertido? Me parece hipócrita, dije, mi voz abandonando el tono deferente que me había visto obligada a usar durante la última semana. Ella no golpeó a tu compañera, golpeó a una omega. Y si mi cuello no se hubiera rasgado, ahora mismo estaría comiendo jabalí asado en tu mesa principal, y yo estaría desangrándome en la nieve. No te importa la justicia, Alfa. Solo te importa lo que te pertenece. La acusación quedó suspendida en el aire, pesada y volátil. Samuel me miró fijamente. El anillo dorado en sus ojos brilló, una manifestación física de su temperamento. Sabía que estaba forzando los límites de la supervivencia. Semanas de condicionamiento me gritaban que bajara la mirada, que expusiera mi cuello, que me disculpara por la insolencia, pero le sostuve la mirada. Mi corazón martillaba contra mis costillas, pero mi barbilla permaneció alta. El recuerdo de la mano de Clara empujándome del puente me anclaba. No iba a volver al lodo. Y no iba a interpretar el papel de víctima agradecida y sumisa para un señor de la guerra que hacía la vista gorda a la crueldad en su propia casa. Samuel dio un paso lento y deliberado hacia mí. Luego otro. Acortó la distancia hasta que estuvo a escasos centímetros. Tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Su pura presencia física era una presión sofocante. Olía a ozono y peligro. No gritó. No levantó la mano. Se inclinó, su cara a la altura de la mía. Tienes una lengua afilada para alguien que ayer temblaba en la tierra, dijo en voz baja, su voz un zumbido bajo y vibrante que me recorrió la columna. La tierra te enseña a morder, repliqué, negándome a retroceder. Durante un largo y tenso momento, ninguno de los dos se movió. El aire entre nosotros crepitaba con una violencia tácita y la discordante atracción magnética del vínculo de pareja latente. Entonces, increíblemente, la dura línea de la boca de Samuel se crispó. No era una sonrisa, no del todo, pero la tensión depredadora en sus hombros se relajó una fracción de pulgada. Me miró, no como a una vagabunda rota, ni como a un fantasma frágil, sino como a algo completamente inesperado.
Ponte la túnica, dijo suavemente, sus ojos ámbar fijos en los míos. Los ancianos han convocado al consejo. Quieren ver la marca a la luz del día. Y vas a mostrarles exactamente lo fuerte que puedes morder. El camino a las cámaras del consejo fue una agonía física. Cada paso por las sinuosas y corrientes escaleras de piedra sacudía mi brazo quemado y enviaba un dolor sordo desde mis costillas magulladas. La pesada túnica gris que Samuel me había dado era cálida, pero la lana áspera rozaba la piel en carne viva de mi clavícula. No me quejé. Me concentré en la textura áspera, usando la incomodidad para mantener mi mente anclada en el presente. Samuel caminaba medio paso detrás de mí. No me agobiaba, pero su presencia era un escudo táctico. El calor de su cuerpo era una fuerza tangible que empujaba contra el frío húmedo del pasillo. Intentarán quebrarte, dijo en voz baja, su voz apenas audible sobre el roce de nuestras botas en la piedra. Usarán tu falta de memoria en tu contra. Exigirán pruebas que no se pueden proporcionar. ¿Y qué harás tú?, pregunté, manteniendo los ojos fijos en las escaleras descendentes. Le arrancaré la garganta a cualquier hombre que se te acerque, respondió. No era una fanfarronada. Era una declaración de hechos plana y aterradora. Me detuve y me volví para mirarlo. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos ámbar ardían en la tenue luz de los apliques de la pared. La contradicción en él era vertiginosa. Un señor de la guerra que gobernaba a través del miedo, y sin embargo estaba aquí, dispuesto a quemar su propia estructura política por una mujer que ni siquiera conocía. Si los combates con violencia, validará su afirmación de que actúas por locura. Dije, mi voz firme a pesar de los latidos frenéticos de mi corazón. Tú gobiernas a los luchadores, Samuel, pero Oswin gobierna las leyes. Si lo matamos en esa habitación, la mitad de la manada se rebelará. Los ojos de Samuel se entrecerraron. Hablas de la política de la manada como si la entendieras. Entiendo a los matones, repliqué. Pasé una semana observándolos. Solo respetan el poder que no pueden predecir. Me di la vuelta y continué bajando las escaleras. Déjame hablar. No intervengas a menos que esté a punto de sangrar. Las puertas del consejo eran enormes, con bandas de hierro negro. Raida montaba guardia afuera. Me lanzó una mirada larga y calculadora, una diferencia abismal con el desprecio burlón que me había mostrado junto a las cubas de lodo, antes de abrir las pesadas puertas. La cámara olía a salvia quemada, a pergamino viejo y al agrio olor del sudor nervioso. 6 ancianos estaban sentados detrás de una mesa semicircular tallada en roble antiguo. Oswin estaba en el centro. Cuando entré, el silencio fue absoluto. No bajé la mirada. No encogí los hombros. Caminé hasta el centro de la habitación y me quedé allí, la pesada túnica de lana cayendo más allá de mis rodillas. Samuel se movió para pararse junto a la pared, con los brazos cruzados, bloqueando efectivamente la única salida. Esto es un ultraje, murmuró un anciano llamado Bram, negándose a mirarme directamente. Traerá una fregona ante el alto consejo. El alfa afirma que lleva su marca, dijo Oswin, su voz goteando una diplomacia aceitosa. Entrelazó los dedos, mirándome con una mezcla de asco y oscuro cálculo. Estamos aquí para verificar esta afirmación. Niña, date la vuelta y muestra tu cuello. Se me apretó el estómago. Ser tratada como ganado inspeccionado para el matadero era humillante, pero necesitaba que lo vieran. Lentamente le di la espalda a la mesa. Me estiré y bajé el pesado cuello de lana, exponiendo la nuca. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Sentí la inhalación colectiva. La cicatriz plateada y en relieve pulsaba contra el aire frío de la cámara. ¿Una quemadura?, declaró Oswin suavemente. Una marca inteligente infligida por un renegado o una bruja para imitar la mordedura del alfa. No tiene el olor del linaje de Winteredge. No tiene memoria. Es un recipiente de engaño. Dejé que el cuello volviera a su sitio y me di la vuelta. Tengo suficiente memoria para saber quién me empujó del puente en el cruce de Blackwater. La atmósfera en la habitación se hizo añicos. La expresión de suficiencia de Oswin se congeló. Un músculo saltó en su mandíbula. Bram dejó caer su pluma. El distintivo olor a ozono brotó de la esquina donde estaba Samuel, su lobo reaccionando instantáneamente a la tensión. ¿Qué puente?, exigió Bram, su voz de repente aguda. El de donde supuestamente se ahogó la compañera del alfa hace 5 inviernos, dije, manteniendo mi voz alta y perfectamente clara. Me acerqué a la mesa, clavando mis ojos en los de Oswin. Recuerdo el agua fría. Recuerdo el parapeto de piedra. Y recuerdo el pesado anillo de plata en la mano que me empujó hacia atrás, a la corriente. Clara, respiró Samuel. La palabra fue un siseo mortal desde las sombras. Clara, confirmé, sin apartar nunca los ojos de Oswin. Pero Clara no actuó sola, ¿verdad, anciano? Porque mientras caía, vi una segunda figura en la línea de los árboles. Un hombre que sostenía un libro de contabilidad de cuero. Un libro que detallaba la plata que la manada de Winteredge debía usar para las provisiones de invierno. Plata que nunca llegó a los almacenes. Era una apuesta.
Un salto lógico masivo y aterrador basado en destellos fracturados de memoria y la podredumbre sistémica que había presenciado en el campamento. Pero cuando el color se drenó rápidamente del rostro de Oswin, dejándolo de un enfermizo tono gris, supe que había dado en la arteria. «Traición», gritó Oswin, golpeando la mesa de roble con las manos, aunque su voz se quebró con un pánico repentino y violento. «Está delirando, una criatura salvaje inventando mentiras para salvar su propio pellejo. Traigan a Clara», exigí, levantando la voz para cortar su pánico. Me volví hacia Samuel. «Tráela aquí, ahora mismo». Samuel no esperó el permiso del consejo. Hizo un gesto con la barbilla a Raida, que todavía estaba en la puerta. «Tráela». La espera fue agonizante. La cámara se sumió en una quietud sofocante. Oswin se negó a mirarme. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, mientras los otros ancianos intercambiaban miradas nerviosas y sospechosas. El olor del miedo de Oswin era abrumador, un olor metálico y rancio que confirmaba cada acusación que acababa de lanzar en la oscuridad. 5 minutos después, Raida regresó, arrastrando a Clara del brazo. Clara era irreconocible de la mujer impecable y arrogante del salón de hidromiel la noche anterior. Su fino vestido de lana estaba manchado con la tierra húmeda de las celdas inferiores. Su pelo colgaba en mechones grasientos alrededor de su cara, y sus ojos estaban desorbitados, maníacos y huidizos. Echó un vistazo a la habitación, a mí de pie en el centro, a la expresión asesina de Samuel y al rostro pálido y sudoroso de Oswin, y se derrumbó. «¡No fui solo yo!», chilló Clara, su voz resonando dolorosamente en las paredes de piedra. Cayó de rodillas, señalando con un dedo tembloroso a Oswin. Él me dijo que lo hiciera. Dijo que ella había encontrado los libros de contabilidad. Dijo que si le contaba a Samuel sobre la plata que faltaba del comercio con los Mandíbula de Sangre, nos colgaría a los dos. Un caos completo y devastador estalló. Bram se levantó, derribando su silla. «Mandíbula de Sangre, le diste nuestra plata de invierno a nuestros enemigos». «¡Oswin! ¡Miente!», bramó Oswin, pero estaba retrocediendo de la mesa, con los ojos fijos en la pesada puerta de hierro. «La Omega es una bruja. Ha envenenado la mente de Clara». No me moví. Me quedé en el centro de la tormenta que acababa de crear, sintiendo una fría y hueca sensación de vindicación. Este era el duro karma del río. Me habían desechado para proteger su corrupción, borrando mi identidad y dejándome congelar en el lodo. Ahora su propia codicia estaba quemando su santuario hasta los cimientos. Samuel cruzó la habitación en 3 zancadas masivas y aterradoras. No desenvainó una espada. No se transformó en su forma de lobo. Simplemente agarró a Oswin por la garganta con una mano, levantando al anciano por completo del suelo. Oswin se ahogó, sus manos arañando inútilmente el agarre de hierro del alfa. 5 inviernos, gruñó Samuel, su voz una vibración gutural y demoníaca que sacudió el polvo de las vigas. Destrocé el bosque. Enterré un ataúd vacío, y tú te sentaste a mi mesa y bebiste mi hidromiel. Alfa, espera. Mi voz era tranquila, pero cortó la neblina roja de su furia. Samuel se congeló. Giró lentamente la cabeza para mirarme, sus ojos ámbar completamente subsumidos por un dorado brillante y salvaje. Estaba a un segundo de romperle el cuello a Oswin. «No lo mates», dije, dando un paso adelante. La pesada túnica de lana se arrastró por la piedra. La muerte es demasiado rápida. La muerte lo convierte en un mártir para cualquier facción corrupta que haya construido en esta manada. Me detuve justo al lado de Samuel, mirando al anciano jadeante y de cara morada. «Despójalo de su rango», dije, mi voz fría y plana. «Despoja a Clara del suyo. Quítale sus pieles, sus botas y sus nombres. Arrójalos a las cubas de lodo. Que raspen pieles bajo el aguanieve. Que acarreen agua hasta que sus dedos se agrieten y sangren. Que vivan como omegas». Los ojos de Oswin se abrieron de puro y absoluto terror. Para un anciano de alta cuna, la perspectiva de las cubas de lodo era un destino mucho peor que el tajo del verdugo. Era un desmantelamiento completo y sistemático de su alma. Samuel me miró fijamente. La luz dorada en sus ojos parpadeó, retrocediendo lentamente hasta el ámbar humano. Miró el pragmatismo frío y cínico en mi rostro, y el fantasma de una sonrisa aterradora tocó la comisura de su boca. Abrió la mano, dejando caer a Oswin al suelo de piedra. El anciano se derrumbó en un montón jadeante y con arcadas. «Raida», ordenó Samuel, su voz volviendo a su calma normal y mortal. «Llévalos, ponlos en las cubas. Si dejan de trabajar, no comen». Mientras Raida arrastraba las formas sollozantes y rotas de Clara y Oswin fuera de la cámara, los ancianos restantes se sentaron en un silencio atónito y aterrorizado. Me miraron no con asco, sino con un miedo profundo y repentino. Ya no era una vagabunda rota, era la arquitecta de su nueva realidad. Las pesadas puertas de roble de la cámara del consejo se cerraron detrás de mí con un golpe hueco y resonante. La adrenalina que había mantenido mi columna vertebral rígida y mi voz firme se desvaneció, dejando atrás un agotamiento frío y arrollador. Me apoyé contra la pared de piedra tosca del pasillo, cerrando los ojos.
La piedra absorbió el escaso calor de mis hombros. Mi brazo quemado palpitaba, un ritmo lento y nauseabundo perfectamente sincronizado con los latidos de mi corazón. El aire en el pasillo olía a tierra húmeda y al humo persistente y acre de los braseros. No me sentía como una vencedora. Me sentía como una superviviente saliendo de un naufragio, tosiendo agua de mar, solo para encontrarme varada en una costa hostil y helada. No hubo una gran ceremonia para marcar mi cambio de estatus. No me mudé a los extensos aposentos del Alfa. La idea de dormir rodeada por el olor de su dolor y el peso opresivo del vínculo de pareja me revolvía el estómago. En cambio, reclamé una habitación pequeña y con corrientes de aire cerca de los archivos. Olía a cera de abejas y a polvo viejo. Era segura, era mía. El verdadero trabajo comenzó en esos archivos. Pasé las siguientes 3 semanas enterrada en los libros de contabilidad de Oswin. La habitación era una bóveda miserable y helada. El débil sol de invierno apenas penetraba por las estrechas ventanas, proyectando largos y pálidos rayos sobre el suelo. Me sentaba envuelta en una pesada manta de piel de oveja, con los dedos manchados de tinta negra, rastreando la intrincada red de la traición de Oswin. La realidad táctil de sus crímenes era exasperante. Pasé las yemas de los dedos sobre el pergamino áspero y seco. La tinta estaba desvaída en algunos lugares, deliberadamente manchada en otros. No era solo la plata de la joya de sangre que había desviado de los hilos de grano. Había reducido los envíos de lana de invierno. Había construido una vida cómoda y acolchada sobre los dedos congelados y los estómagos vacíos del campamento inferior. No me quedé encerrada en la torre. No se pueden arreglar los cimientos de una fortaleza mirando al techo. Un martes por la mañana, con el aguanieve cayendo en cortinas afiladas y heladas, volví a las cubas de curtido. El hedor me golpeó a 1/4 de milla de distancia. La podredumbre vil y metálica de sesos machacados y lejía. Se me revolvió el estómago, un rechazo visceral y biológico del recuerdo. Me obligué a seguir caminando. El espeso lodo succionaba mis nuevas botas de cuero a cada paso. Los omegas estaban acurrucados alrededor de un fuego patético y humeante, con las manos en carne viva y sangrando mientras raspaban las pieles. Entre ellos, temblando violentamente con una túnica delgada y rota, estaba Oswin. Sus manos, antes suaves y entrelazadas en arrogante contemplación, estaban ampolladas y manchadas de amarillo por la grasa. No levantó la vista cuando me acerqué. No tenía fuerzas. No había venido a regodearme. Hice una señal a los 2 guardias armados que tiraban de un pesado carro de madera detrás de mí. «Descárguenlo», ordené. Los guardias bajaron la compuerta. Sacos pesados de cebada, fardos bien envueltos de cordero curado y una docena de pares de gruesas botas de invierno de excedente cayeron al lodo con un golpe pesado y húmedo. Los omegas dejaron de trabajar. Miraron el montón, con los ojos muy abiertos, hundidos y profundamente sospechosos. Me miraron como si hubiera traído un carro lleno de veneno. «Tómenlas», dije, mi voz plana, resonando sobre el aullido del viento. «Si se les congelan los pies, no pueden trabajar. Si no trabajan, las pieles se pudren, y no permitiré que esta manada vista cuero podrido porque los ancianos eran demasiado tacaños para alimentarlos. No era caridad, era un pragmatismo frío y despiadado». Pero cuando un joven con las mejillas manchadas de tierra extendió la mano vacilante para tocar la lana áspera de una bota, sentí un dolor agudo y punzante en la garganta. Me di la vuelta antes de que alguien pudiera ver mi expresión fracturarse. A través de todo esto, Samuel fue un perímetro constante y amenazador. No me agobió. Me dejó desmantelar el consejo, reestructurar las rotaciones de la guardia y revisar el sistema de racionamiento. Pero siempre estaba allí, una sombra que olía a pino machacado y ozono. El vínculo de pareja era una gravedad enloquecedora y persistente. Cuando entraba en la sala de archivos, el vello de mis brazos se erizaba. Cuando se acercaba demasiado, la carne cicatrizada de mi nuca se calentaba febrilmente. Estábamos bailando alrededor de una trampa cargada, ambos demasiado maltratados y cautelosos para activarla. Todo culminó una noche, 3 semanas después del nuevo régimen. El gran salón estaba casi vacío. Los enormes braseros de hierro se habían reducido a brasas de color rojo rubí. El aire estaba cargado del olor a humo de leña y el leve y dulce sabor de la hidromiel derramada. Estaba sentada al final de una larga mesa de caballetes, con un extenso mapa del territorio oriental sujeto por 2 pesados candelabros de hierro. Estaba agotada. Me ardían los ojos y tenía un dolor sordo y persistente en la base del cráneo. El pesado y rítmico paso de unas botas anunció a Samuel antes de que se sentara en el banco frente a mí. No habló de inmediato. Se estiró sobre la mesa y empujó una taza de cerámica humeante hacia mí. El aroma de la sidra caliente, cargada de canela y clavo picante, se elevó, cortando el aire viciado del salón. Tomé la taza, dejando que el calor abrasador de la cerámica se hundiera en mis palmas permanentemente heladas. «La manada de mandíbula de sangre ha enviado un emisario», dijo Samuel. Su voz era un murmullo bajo, mezclándose con el crepitar de los fuegos moribundos. «Cruzaron el río esta mañana. Quieren renegociar los tratados fronterizos». Miré el mapa,
trazando la línea dentada del río Blackwater con la uña del pulgar. Huelen sangre en el agua. Saben que Oswin se ha ido. Creen que el invierno nos ha fracturado. ¿Lo ha hecho?, preguntó Samuel, sus ojos ámbar indescifrables a la tenue luz. Solo los muertos lo harían, respondí, tomando un sorbo lento de la sidra. Quemaba al bajar, un calor bienvenido que me anclaba. Pero no podemos parecer débiles. Necesitamos duplicar las patrullas en la cresta oriental esta noche. Colocar arqueros en la línea de los árboles. Cuando llegue el emisario, necesita cabalgar a través de un pasillo de guerreros armados y bien alimentados, no un campamento hambriento y desorganizado. Samuel asintió lentamente. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la pesada mesa de roble. La proximidad me cortó la respiración. Parecía agotado, las vetas plateadas de su pelo oscuro captando la luz del fuego. Pero el filo frenético y violento que lo había poseído semanas atrás había desaparecido. Parecía centrado. «Te llaman la luna de hierro en los campamentos inferiores», dijo en voz baja. Solté una risa corta y seca, el sonido áspero en el silencioso salón. «Me llaman muchas cosas. Bruja sigue siendo bastante popular entre los centinelas más viejos. Temen a la bruja, respetan a la luna de hierro», corrigió Samuel. Se estiró sobre el mapa. Su mano grande y muy callosa cubrió la mía. No me estremecí. No me aparté. El calor de su piel fue un shock físico, un ancla repentina y aguda en el agotamiento a la deriva de las últimas 3 semanas. La contradicción en él era asombrosa. Un señor de la guerra capaz de una violencia horrible tocándome como si estuviera hecha de vidrio soplado. «No exigiste su lealtad», dijo, su pulgar trazando suavemente las venas azules del dorso de mi mano. «La compraste con cebada y botas. La construiste desde la tierra». Hizo una pausa. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso. «Nunca pensé que te recuperaría. Pasé 5 años arañando la tierra buscando un fantasma. Me tensé. La vieja inseguridad, el miedo de ser una sustituta decepcionante de una mujer muerta, ardió en mi pecho. No soy ella», advertí, mi voz tensa. «La mujer que salió de ese río no es la chica que marcaste». «Lo sé», dijo Samuel. La comisura de su boca se crispó, una expresión rara y genuina que no llegó del todo a sus ojos. Ella se ha ido por completo. La mujer sentada frente a mí es aterradora, es cínica, es absolutamente despiadada y ha desmantelado por completo mi territorio en menos de un mes». Se inclinó más cerca. Su mirada bajó a mi boca antes de volver a encontrarse con mis ojos. Su olor era embriagador, una atracción salvaje y primordial que hacía que mi pulso martillara en mis oídos. Y nunca he estado más ferozmente cautivado por nada en mi vida. Lo miré. Busqué en su rostro lleno de cicatrices y cansado una mentira, una ilusión romantizada, el cliché de compañeros predestinados que caen ciegamente en la trampa. No encontré nada más que una honestidad cruda y sangrante. Éramos 2 piezas de maquinaria rotas, dentadas y afiladas, que de alguna manera se unían para hacer funcionar el motor. No ofrecí una sonrisa suave. No susurré una confesión. Tomé otro sorbo lento de la sidra especiada, dejé la pesada taza sobre la mesa y acerqué el mapa de pergamino. «Bien», dije, mi voz firme, mi mano girándose para agarrar la suya con fuerza. «Porque el emisario del Señor de la Sangre llega en 3 días, y tenemos una guerra que planear. Y esa es la épica conclusión de la saga de la manada de Winterreach. Desde el lodo helado hasta desmantelar las más altas autoridades corruptas, nuestra Omega no solo sobrevivió, reescribió por completo las reglas. ¿Te encantó esta versión cruda y despiadada del tropo del compañero lobo? Si esta historia te mantuvo al borde del asiento, dale al botón de me gusta y comparte el video con un amigo al que le encanten las protagonistas feroces, brillantes y que no se rinden. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo gran audiodrama. ¿Qué tropo deberíamos abordar ahora? Dínoslo en los comentarios.